Hola, buenas noches a todas. Un jueves más estoy aquí platicando. Hola, Mariela, Mirza, Vane, Lili y Cindy están conmigo para platicar hoy. Y hoy vamos a hablar de el temor. Y las semanas pasadas comenzamos las dos veces definiendo un poco el tema, ¿no? La primera fue qué es el Evangelio y la segunda hablamos de qué es un tiempo devocional. Pero la verdad es que hoy creo que no necesitamos explicar demasiado sobre qué es el temor, porque creo que de una u otra forma es algo que todas estamos familiarizadas con el temor, creo que todas lo hemos vivido y así que vamos a ir directo, pero lo que creo que sí podría ayudarnos es entender un poco de dónde se originó el temor, ¿no? ¿Dónde empezó el temor? ¿Por qué sentimos miedo? Entonces, pues sí, empecemos hablando de eso, de dónde salió esto que es tan común para los seres humanos. Pues bueno, podemos ver en Génesis dónde comenzó esto del temor. Y en el capítulo 3, el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver dónde comenzó todo esto del temor. Adán y Eva de algún modo consintieron una voz, palabras que no eran precisamente las de Dios, y pues eso los llevó a pecar y a tener miedo. Y pues aquí podemos ver que el temor fue una consecuencia pues del pecado. El temor entró como una consecuencia del pecado, ¿no? O sea, ellos pecan y entonces por primera vez en su vida y en la historia de la humanidad tienen que preocuparse por qué va a pasar, ¿no? Y escuchan a Dios y sienten ese temor de, híjole, ¿y ahora qué va a pasar? Por primera vez, ¿te imaginas? Antes del pecado no había temor, no tenían que preocuparse por nada, tenían una relación con Dios, Él estaba pues gobernando todo, ¿no? Físicamente, Él le cuidaba de todo, no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, no había pecado, no había todo lo que nos provoca temores el día de hoy. Qué increíble, ¿no? Pero viene el pecado, lo que conocemos como la caída, y entonces entra el temor al mundo como consecuencia, ¿no? Entonces a partir de ahí nos tenemos que empezar a preguntar qué va a suceder ahora, y entonces empieza a haber enfermedades, y entonces empieza a haber muerte, y entonces empieza a haber dolor, y entonces pecamos contra otros, y entonces otros pecan contra nosotros, y entonces nuestro cuerpo ya empieza a tener taquicardia, y empieza a tener insomnio, y empieza a tener ataques de pánico, todo a raíz de la caída, ¿no? Pero algo que me encanta, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler a lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero que ahí mismo en Génesis, a ver, pues ya le cerré. Bueno, después de que Dios, ¿no? Ya maldice a la serpiente y todo, bueno, que se echan la culpa unos a otros, da esta maldición a la serpiente, le dice a la serpiente, en el verso 14, ¿no? Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, está hablando de los hijos, ¿no? Que iba a tener Eva. Esta semilla, este hijo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Y entonces, realmente aquí está hablando de Jesús, ¿no? Está inmediatamente entra el pecado, inmediatamente entra el temor, y Dios ya está prometiendo, pero va a venir mi hijo, ¿no? A través de Eva, en muchas generaciones va a venir mi hijo, va a venir alguien que te va a vencer, ¿no? Y cómo, bueno, tú lo vas a ir en el calcañar, o sea, está hablando de la cruz, ¿no? Entonces, desde ahí inmediatamente Dios ya está prometiendo
que va a arreglar todo. Me encanta esta canción de Club Semilla, ¿no? El pecado todo arruinó, ¿no? Y que el pecado todo arruinó, pero termina el último coro diciendo, Dios lo puede arreglar, o sí, ¿no? Y es eso que vemos aquí. Entonces, sí, al vivir en un mundo caído, estamos enfrentándonos con temores, pero tenemos esa promesa, ¿no? Desde ese momento de que un día Jesús va a arreglar todo, y tenemos esa esperanza de que un día vamos a estar con Él y no va a haber más temores. Y no solo eso, sino que aparte de que da esta promesa, bueno, ¿te acuerdas? Adán y Eva intentan cubrirse con hojas, y Dios, ¿qué hace? Dios los cubre con piel de un animal, ¿no? Entonces también es como, no solamente les estoy prometiendo que un día voy a terminar por completo con el pecado y el temor, sino que aún hoy voy a cuidar de ustedes, ¿no? De lo que ustedes necesitan. Y obviamente también hace una referencia a que nos da todo a través de Jesús, ¿no? Tuvo que sacrificar, hubo una vida que hubo que sacrificar para poder cubrirlos. Y eso vamos a ver más adelante, ¿no? Como el sacrificio de Jesús es suficiente para darnos esa esperanza eterna, pero también para hoy ayudarnos en medio de nuestros temores. Entonces, me encanta ver que la Biblia habla tan claro del temor desde Génesis. Y entonces, sí, vivimos en un mundo caído y vamos a enfrentar muchos tipos de temores, pero no sé si ustedes se han dado cuenta algunas cosas que les provocan más temor. ¿Por qué sentimos temor? ¿Qué es algo que les ha hecho sentir miedo? Pues yo, en mi caso ha sido mucho incertidumbre. El hecho de no saber qué va a pasar o cuestiones así, o por lo mismo de la incertidumbre, el saber que no tengo el control de las cosas, también genera mucho miedo. Y lo mismo provoca que me vea a mí misma, y cuando me veo a mí, solamente veo mis carencias, todo lo que me hace falta, mis debilidades, mis incapacidades, en todo lo que la riego. Entonces me entra más ansiedad y temor, y es un círculo vicioso, ¿no? O también, lógicamente, si alguna persona a la que amo está siendo, pues no sé, con alguna enfermedad, o está siendo vulnerable en alguna situación, o algo que valoro mucho, aún sea físico, ¿no? O material en algunas cuestiones. Si alguien llega a querer perder su casa, bueno, no que la quieras perder, sino que por alguna razón o algo así, pues todo eso te llega a generar mucho temor. Creo que son demasiadas las cosas que pueden provocarnos. Sí, hay muchísimas cosas, pero en general creo que nos identificamos con eso, ¿no? Cuando no puedes controlar tú algo, cuando se ve amenazado algo que amas. Y hay tantos diferentes temores y sabores y tamaños y todo. Pero ahorita vamos a compartir un poco más de eso. Entonces, el pecado fue como entró el temor a la humanidad, pero eso quiere decir que el temor es pecado. Siempre tener miedo está mal. Pues yo nada más de pensar la respuesta ya me dio miedo y ansiedad. Estoy temblando. No, yo creo que estaba pensando en eso, si el temor o la ansiedad es pecado. Creo que también tendríamos que dar una idea así, o sea, al menos general, de lo que es pecado. Y pensando en una definición, pensé que pecado es errar en el blanco, es apuntar en otra dirección que no sea Dios. Y por lo general, cuando tenemos temor, tenemos ansiedad o una preocupación, corremos a veces a otro lugar en lugar de ir con la persona correcta, que en este caso es Dios. Entonces, cuando Dios nos dice no temas, yo estoy contigo, yo puedo ver que sí es como un mandamiento, pero también es una promesa, conforme a lo que tú estabas ahorita comentando. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos propensas al temor, propensas a tener ansiedad, pero Él pide que vayamos a Él. Él quiere ser nuestra fortaleza, Él quiere sustentarnos, Él quiere tomarnos de su mano y decir que Él va a ser nuestra fuerza, que Él va a estar con nosotros y que de alguna manera también nos está provisto de otras herramientas, por decirlo así, como la oración, donde yo puedo ir a Él, echar sobre Él mis ansiedades y creer que Él va a obrar.
en ese temor que yo estoy batallando. Esta vez se pensa mucho en el versículo que está en Primera de Pedro, que dice, echa sobre mí toda su ansiedad, ¿no? Entonces, echársela a Él, primero tendré yo que ir a Él, dirigirme a Él, orar a Él y creer que Él va a hacer algo al respecto. Entonces, no sé si esto ayude un poco pensar acerca del temor. El temor me aleja de pensar lo que Dios tiene para mí y no me lleva a correr a Él. Entonces sería animarnos unas a otras, conforme a su palabra, de mirarlo a Él, apuntar a Él y así no errar en el blanco. Entonces, el temor en sí, o sea, esta emoción o sentimiento o incluso pensamientos que podemos tener, no son pecado en sí, pero muchas veces nos llevan, ¿no? a pecar, a alejarnos de Él, a pensar otras cosas, a intentar resolverlo en nuestras fuerzas o nosotros querer resolverlo, y eso es lo que es pecado. Pero sentir temor en sí, o sea, por ejemplo, ahorita, pues creo que hay un temor sano, ¿no? En el que pues me lleva a usar cubrebocas cuando salgo, me lleva a lavarme las manos, ¿no? Entonces creo que hay una parte sana, pero si de repente ese temor me lleva, como dice Lili, ¿no? A yo correr a, no sé, a cualquier otra cosa, que ahorita también vamos a hablar un poco de a qué cosas solemos correr cuando nos llenamos de temor, pues creo que nos está llevando a pecar. Pero creo que algo interesante es que el temor no solamente puede llevarnos a pecar, pero también puede llevarnos a Dios, ¿no? Puede también llevarnos a acercarnos a Él muchas veces. Decía, me parece que es Paul Tripp, dice que tal vez la caja de herramientas de Dios es más amplia de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces nosotros como que pensamos que Dios solo usa las cosas buenas, pero tal vez Dios a veces usa esos temores para acercarnos a Él, para hacer sobre nosotros. Entonces, no sé si alguien quiere agregar. Lili. Y pensando también en eso, muchas veces, en vez de pensar que Dios es la fuente de vida, de paz, de gozo, de refrigerio, de bondad, o sea, no lo vemos así, precisamente el temor no te permite. Y lo que Dios nos anima hoy, y que yo creo que por eso se está dando este tema, yo creo que Dios nos quiere invitar a decirnos, no corras hacia allá, ven a mí, corre a mí, yo quiero ser la fuente de todo lo que tú quieres y necesitas. Hay un salmo que me gusta mucho, que está en Salmo 87, 7, que dice, en ti están todas mis fuentes. Y el salmista lo dijo reconociendo que en Dios iba a encontrar eso. Yo pensaba que lo que comentabas ahorita del temor, que es como una parte de las herramientas del Señor, porque cuando el hombre y la mujer pecan y caen en este pecado y en esta desobediencia, pues me encanta ver que también Dios usa ese temor para hacerles ver su necesidad de salvación, porque ellos se ven en ese momento desnudos y temen porque se ven totalmente expuestos, o sea, están completamente expuestos delante de Dios y ven su debilidad y ven su fragilidad y ven que no pueden. Entonces, en ese momento, pues sí, el temor que ellos tuvieron fue ocultarse de Dios, ¿no? Podemos ver que Dios es tan bueno que Él, en su misericordia, o sea, Él nunca los perdió de vista. Ellos pensaban que se estaban escondiendo de Dios, pero Dios nunca los había perdido de vista y es tan misericordioso y bueno que los llama, o sea, le llama, ¿no? Dice, hombre, ¿dónde estás? ¿No? Y lo encuentra y le habla, provee todo para restaurarle, ¿no? Y para quitarle ese temor, ¿no? O sea, se escondieron porque estaban desnudos y querían cubrirse y Dios hace el primer sacrificio y provee estas pieles de estos animales para cubrir su desnudez, ¿no? Como diciendo, yo tengo cuidado de ti, o sea, sí, el temor es una consecuencia del pecado, pero yo tengo la solución, ¿no? O sea, en mí está la solución y yo quiero proveerla, ¿no? Al grado que nos invita a la redención, ¿no? Que él mismo provee, como dices, desde Génesis. Entonces, bueno, creo que esto de Génesis nos hace ver que es algo que entró al mundo, ¿no? El temor entró al mundo al entrar ese primer pecado, entró el temor a toda la humanidad. Entonces es algo que todas enfrentamos, que todas
vivimos. No creo que haya una de nosotras o de la que nos está escuchando que pueda decir, no, yo nunca he tenido miedo, ¿no? Porque yo confío en Dios. Sí, confiamos en Dios, pero somos humanos, estamos sujetos a esta naturaleza caída, a este mundo caído, como decía, incluso físicamente, ¿no? O sea, hay veces que tu espíritu está fortalecido, confiando en Dios, pero esa sensación del estómago al recibir una mala noticia es algo que no podemos evitar que venga y no está mal, incluso creo que es sano, ¿no? O sea, si no tuviéramos temor, pues no correríamos a ayudar a nuestros hijos cuando los vemos en la calle jugando, ¿no? Entonces, creo que hay esa parte donde tenemos que entender que es parte de nuestra humanidad. Voy a leerles un verso porque eso estaba justo meditando hoy en la mañana. En Isaías 44:8 dice, no teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y entonces justo pensaba en, ahorita que hablábamos, ¿no? De qué cosas nos pueden hacer sentir temor. Creo que aquí hay un resumen de varias cosas que nos hacen sentir temor, ¿no? O sea, ¿por qué Dios dice no temas? Pues porque sabe que tenemos miedo, ¿no? Y les dice, no te lo hice oír desde la antigüedad, o sea, yo desde antes sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces una cosa que nos da temor es, como dice María, la incertidumbre, no sé qué va a pasar, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Y después le dice, entonces ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo. Y creo que gran parte de nuestros temores es cuando nos damos cuenta que no somos Dios, que no podemos controlar las cosas, que nosotros no podemos cambiar las cosas. Y después dice, no hay fuerte, no conozco ninguno, ¿no? O sea, y con mayúscula dice, no hay fuerte, porque el único fuerte es Él, ¿no? No hay nadie más, no hay otro Dios fuerte y ninguno de nosotros somos fuertes como Él. Y entonces pensaba en eso, en cómo muchas veces, como creyentes, intentamos hacernos fuertes, ¿no? Como, no, yo soy fuerte, yo confío en Dios, yo tengo fe y todo lo puedo en Cristo y no sabemos todos los versículos, como que en este intento de nosotras ser fuertes, y no temer, ¿no? O sea, sí, me recibí una súper mala noticia, pero no, todo bien, ¿no? Todo súper bien. Cuando realmente Dios mismo nos dice, no hay fuerte, solo yo soy fuerte, no tienes que hacerte fuerte, puedes reconocer, Señor, tengo miedo, o sea, no puedo dormir, tengo hecho nudo el estómago, así me siento, ¿no? Y podemos reconocer nuestra debilidad sabiendo que Él es fuerte, y como decía Lili, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos al único que es fuerte, al único que es la fuente, al único que puede sostenernos cuando nuestro cuerpo falla, cuando nuestra mente falla, cuando nuestra fuerza falla, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Él se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, a veces creo que lo mejor que podemos hacer es reconocer esa debilidad en vez de hacernos las fuertes y más bien venir a Él. Y eso creo que hemos escuchado, ¿no? Que muchísimas veces en la Biblia aparece la frase no temas, no temas, no temas, no temas. Y creo que es porque Dios nos conoce, ¿no? No creo que es tanto, o sea, cuando mi hijo de repente se asusta, ¿no? Ahorita Timo está, que escucha un carro y se asusta, como que le asusta el ruido, y la verdad me hace, me babeo de amor, de que lo primero que hace es brinca y me agarra la pierna, ¿no? Entonces lo primero que hace es ir con mamá, y entonces es como, ay, cuando tuvo miedo fui su primera opción, ¿no? Es como que es increíble eso, y creo que eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y entonces yo lo abrazo y lo que digo es, no tengas miedo, no, tienes que ser valiente o te voy a castigar. Pues por supuesto que no, lo que hago es abrazar y decir, no tengas miedo, aquí está mamá, ¿no? Es muy diferente, y creo que Dios no es como que no temas o verás lo que te va a pasar, no, es no temas, aquí estoy, no temas, aquí está papá, ¿no? Entonces creo que es ese, Dios nos conoce y por eso nos dice, no temas. Y yo podría seguir hablando, pero voy a dejar hablar a alguien. A mí me recuerda un poco lo que dices a Gedeón, bueno, porque dices que Timo, bueno, le dices que aquí está mamá, o sea, no como que alimentas ese espíritu de tú eres valiente, hijo, eres un campeón, ¿no? Y en Gedeón, cuando va a luchar contra los madianitas, Dios lo llama y de hecho él
prácticamente le dice a Dios, creo que te equivocaste de dirección, ¿no? Escogiste a la persona equivocada porque yo soy así, 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 ¿no? Y Dios está muy loco porque Dios le dice, eres un varón esforzado y valiente y yo te he escogido para que salves. Pero cuando él empieza a decir todo esto de que como que no es la persona que Dios busca, la respuesta que Dios le da a su temor es yo estaré contigo. Me gusta porque esa respuesta de Dios no hizo incrementar el valor en Gedeón en sí mismo, sino en Dios mismo. Y eso es lo que hace el temor, hace que de forma repentina y a veces muy dolorosa sea consciente de que yo no tengo el control, ¿no? Y eso me encanta porque así es como Dios trabaja con nosotros. Cuando tú decías esto de las herramientas, a mí me voló la cabeza cuando yo también escuché que el temor era un regalo. Entonces yo lo escuché y yo dije, o sea, eso choca con la mente porque es como, yo no quiero, así como yo no quiero sentir dolor, pues tampoco quiero sentir temor. O sea, son como las cosas que vemos negativamente, ¿no? Pero cuando hablas de que el temor es esta herramienta o es un regalo, es precisamente porque es la providencia que nos lleva a ver a Jesús de cerca, para saber que Él, como le dijo a Gedeón, yo estaré contigo, ¿no? Y no alentarlo a que tú puedes, tú vas a lograr lo que necesitas, ¿no? O tú vas a pasar esta situación, como a veces entre nosotras mismas nos aconsejamos. De repente es como... Todo va a estar bien. Buscas un consejo y es como, no te preocupes, todo va a salir bien, esto, ¿no? Somos más que vencedores, o sea, sí, pero no vemos como el panorama completo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Yo quería compartir ahorita que estaban diciendo eso, perdón, que también estaba pensando en que cuando Dios dice no temas, o sea, siempre que Él dice no temas, lo apunta a no temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo te esfuerzo, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te salvo, no temas porque yo soy el que vive y el que ha resucitado, no temas porque yo soy quien te ayuda, no temas porque yo te redimí. O sea, apunta a quién es Él y lo que Él ha hecho, ¿no? Y al final pues apunta a la cruz. Y veía, bueno, esta porción de Isaías 43, ¿no? Donde dice... Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya sea por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y me encanta saber esto, o sea, que todo radica en su obra y en su carácter. No tiene nada que ver conmigo. Y definitivamente es muy loco pensar que este temor me empuja a descansar, o sea, es algo muy loquísimo, porque es como, o sea, tengo miedo y este temor puede producir en mí ansiedad o puede empujarme a descansar totalmente en los brazos de a quien le pertenezco, ¿no? Que es a Él. Y aún, que a veces, porque la ansiedad es muy aferrada, ¿no? Y me encanta pensar que aún cuando tal vez, es muy loco, el cristiano puede tener las dos cosas. Aún cuando a veces mi cuerpo sigue experimentando ansiedad o síntomas de ansiedad y de repente me cuesta trabajo tal vez dormir, o de repente, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho, ¿no? Que en el estómago y de repente hasta pienso, o sea, ¿por qué me siento así? Y ya ni siquiera sé, hasta ya pasó, no fue que mi hijo se pegó, se cayó y se pegó, pero yo pasa una hora y yo sigo así, ¿no? Como con esa ansiedad. Esa ansiedad no puede separarme del Señor, ¿no? O sea, aún con eso puedo ir y descansar, o sea, puedo descansar en Él mientras mi cuerpo siente ansiedad. Eso es increíble, ¿no? Porque a veces como que queremos otra vez, ¿no? Como que tengo que vencer la ansiedad para poderme acercar a Dios. No, no tienes que vencer nada, tienes que venir
Él te conoce, Él sabe cómo eres, y sí, claro que Él te da descanso y muchas veces quita, ¿no? Por completo esas cosas, pero a veces nos deja un poquito el aguijón, ¿no? Para que nos mantengamos ahí cerquita de Él. Entonces, el punto es eso, como dice, se trata de Él, de conocerlo a Él, de venir a Él, de descansar en Él, de Él. Yo por ahí Y- leí, perdón, por ahí leí que Spurgeon decía que utilizaba estos métodos misteriosos para enseñarnos acerca de él mismo, o sea, de Dios. Entonces sí, uso métodos así como dices, ¿cómo? Pero son misteriosos para enseñarnos acerca de él. Exacto. Y Elizabeth Elliot también recordé que decía que muchas veces tienes miedo de obedecer lo que Dios te ha pedido, ¿no? Y que a ella eso a veces la detenía mucho de hacer lo que Dios quería, ¿no? Porque tenía miedo, hasta que alguien le dijo, pues, ¿por qué no lo haces con miedo? Que yo, entonces sí, hay veces que tal vez el miedo va a seguir, pero aún así podemos obedecer, aún así podemos descansar en Él, aún así podemos venir a Él, ¿no? Entonces, bueno, entonces, si entró el temor por el pecado, aunque no necesariamente siempre es un pecado en nuestra vida el que causa temor, ¿no? A veces viene temor por circunstancias ajenas a nosotros o por el pecado de alguien más hacia nosotros. No siempre es nuestro pecado, aunque a veces nuestro pecado nos mete en situaciones muy O por el coronavirus. O a veces por un organismo. Aún así, no importa. Incluso yo quería mencionar algo que a veces, como digo, lo he mencionado un poco, ¿no? A veces es nuestro cuerpo, no sé, o sea, a veces la ansiedad viene porque tomé café muy tarde y ya estoy así, ¿no? A veces, no sé, tal vez quería aclarar, porque es importante aclarar eso. A veces puede venir ansiedad por alguna situación física, ¿no? A veces puede ser que necesitas un medicamento o incluso ejercicio o alguna vitamina que te hace falta, un mineral. Eso es real, o sea, vivimos otra vez en un cuerpo que se ve afectado por la caída, ¿no? Y que un cuerpo débil que siente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quería aclarar que nosotras no, ninguna de nosotras somos doctoras, entonces no vamos a enfocarnos en eso, no en lo físico, ni en los síntomas, ni en la ansiedad, hablamos físicamente, sino en el Evangelio, ¿no? Eso es lo que queremos hablar, así es que me encanta pensar que ya sea que es temor, por la razón que sea, tenemos un mismo lugar al que podemos ir, ¿no? No importa si eso, no importa el temor que estés enfrentando, todas estamos enfrentando diferentes cosas, nuestros cuerpos responden diferente, nuestras mentes responden diferente, algunas somos más dadas al temor, a la preocupación que otras, pero no importa eso, al final todas podemos ir al pie de la cruz y llevar ahí nuestro temor, pero exactamente cómo nos ayuda a ir al pie de la cruz o el Evangelio en cuanto al temor. Bueno, hay muchas formas, pero ¿quién va? ¿Mish? Dice segunda de Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Segunda de Colosenses o segunda de Corintios? Perdón, Colosenses 2:13. Ya estaba. Este libro yo no lo tengo. Con razón ella es más santa, tiene todos los Colosenses. Tengo la que no ha sido revelada. El secreto contra el temor, estaba en segunda de Colosenses. Malas. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, me voy a saltar tantito, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos a todos los pecados, ¿no? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y me gustan mucho estos versículos porque habla de un triunfo que es general, o sea, triunfó sobre el pecado, y triunfó sobre principados, sobre potestades, sobre toda esa acta, sobre todo este documento que nos acusaba de muchas maneras, ¿no? Porque hoy en día tenemos este
podemos tener como este historial que puede acusarnos, pero aún en ese historial a lo mejor están los pecados más grandes y también las ansiedades más grandes y los temores más grandes, y todo eso fue clavado en la cruz. Me gusta el versículo 13 porque dice que nos dio vida juntamente con Él, y habla de todo lo que hace Jesús en la cruz. Nos perdonó, no solo hizo eso, no solo se nos impuso su justicia, sino que Dios nos dio vida juntamente con Jesús. O sea, tenemos esa vida de Cristo en nosotras para vivir y afrontar también cualquier temor, ¿no? A veces cometemos el error de acercarnos a Dios creyendo que solamente una fracción de nuestra persona necesita salvación, ¿no? O que solamente una fracción de lo que somos necesita confiar en Él. Y es eso, ¿no? Es como si solamente le pudiéramos ofrecer a Dios una parte de nuestro corazón diciéndole que solamente Él puede o tiene el derecho de tomar eso. Pero mis ansiedades o mis temores, no, esos puedo controlarlos yo, ¿no? Y no es así. Cristo no murió para redimirnos parcialmente, sino que murió para que pudiéramos tener vida completa en todos los sentidos, ¿no? Y podemos vivir en esa plenitud y en esa libertad. Y es por eso que necesitamos recordar el Evangelio. Me acuerdo que hay una frase de Spurgeon que decía que necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque es fácil olvidarlo. Entonces, cuando vienen esos temores, precisamente olvidamos esto, que Jesús venció, que Jesús triunfó sobre la cruz, ¿no? Y que ahí llevó cada una de nuestras debilidades. Sabiendo que son debilidades, ¿no? De nuestro cuerpo, nuestra mente, de lo que sea, y que Jesús cargó todo eso. ¿Alguien más? ¿Cómo les ha ayudado el Evangelio en medio de sus temores? Si no, voy a hablar yo más, ¿eh? Ajá. Yo creo que también... Ay, Sí. ahorita. Sí, Yo Lili, creo, ¿quieres sí, comentar? se pasa. Yo creo que en la medida que nosotros también veamos la belleza de la obra de la cruz, que entendamos, nosotras vamos a poder ser libres del miedo y de la ansiedad. Entonces es como que tu enfoque está en otro lugar, o sea, sí, como la camarita, ¿no? Si quiero ver a alguien, pongo ahí mi mirada, pero como estamos así chocas, Dios nos está invitando a que veamos su belleza. Entonces vamos a poder entender lo que Él nos está diciendo, nos está recordando, y de alguna manera eso también nos va a hacer libre del miedo y la ansiedad, y en este caso nuestro enfoque debe ser la cruz, que Él pagó todo, y como decía Mirza, ¿no? O sea, bueno, la palabra lo dice igual, que es completo el trabajo de la cruz, no está como pedacitos, o yo entregarle pedacitos, es completa la obra. Mariela, te andamos aplicando la novatada, no te dejamos hablar. No, está bien. Échale. No, pues algo que me recuerda lo que significa el Evangelio, como han mencionado en las otras pláticas, que son unas buenas noticias, y lo principal que demuestra es un acto de amor, porque como dice en Juan 3:16, ¿no? O sea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Para pagar por nosotros, para que no seamos condenados. Entonces, al momento de nosotros poder entender que es un acto de amor y de sentirnos amados y de saber que Dios, o sea, no cualquier persona, ¿no? Sino Dios realmente está en nosotros y está con nosotros, creo que eso nos da a una fuerza sobrenatural para poder sobrellevar cualquier temor o cualquier ansiedad que pudiéramos llevar, ¿no? Y es lógicamente, como han mencionado, o sea, en la cruz la obra fue completa, ya no tenemos que agregar nada más. Pero el hecho de sentirnos amadas, yo creo que también nos anima mucho, ¿no? Eso decía Juan, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Y pues el único que tiene un amor perfecto es Dios. Y sí, sin duda, su amor echa fuera el temor. No sé si alguien más quiere decir algo de esto, de cómo
ir al pie de la cruz o el evangelio nos ayuda en nuestros temores, o les ha ayudado a ustedes. Yo, Vanessa, justo en eso que comentas, de que el perfecto amor echa fuera el temor, como lo dice su palabra, pues es así, ¿no? O sea, el temor y el amor de Dios no pueden cohabitar en mí. Entonces, uno empuja al otro. Entonces, y al final, si hay temor, pues me lleva a Dios, ¿no? Y entonces su perfecto amor se perfecciona en mí. Entonces, justo ahora que lo mencionabas, pensaba en algo que pasó. A mí me encantan las plantas. Y en días pasados había una plaga de hormigas. Entonces, me di cuenta cuando ya levanté una maceta y era ahí una de hormigas por todo la terracita, y pues luego cuarentena y todo, decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer, no? Se nos van a meter las hormigas, y aparte veía mis plantas tan afectadas por eso, y entonces pues ya me puse a investigar, y vi que el café, si tú pones granos de café, eso ayuda. De pronto yo dije, ¿será? Y entonces ahí me tienen regando café por todo el jardín, la terracita entre las plantas, las macetas. Y la verdad, sí tuve un poco de duda. O sea, dije, ¿cómo puede ser que eso va a eliminarlo? Entonces, para mi sorpresa, la verdad, sí, al siguiente día, no inventes una impresión que ya, quién sabe a dónde se fueron las hormigas. O sea, ya no había realmente hormigas, eran muy poquitas. Al tercer día no había nada. Entonces, pues justo pensaba en esta palabra, ¿no? Y decía, creo que es así. O sea, las hormigas no pueden estar con el café. Es tan fuerte el olor que no lo pueden aguantar, no lo toleran. Entonces, se fueron inmediatamente. Y creo que así es, ¿no? El perfecto amor de Cristo en mí echa fuera todo temor. O sea, entonces no puede cohabitar en mí. Porque, y justo eso es lo que Él quiere, ¿no? Perfeccionar su amor en nosotros. Necesitamos cada día de su amor en nosotras, ¿no? Y qué esperanza y qué bendición saber que nos podemos acercar a Él y que Él puede perfeccionar eso en nosotras que tanto falta nos hace, ¿no? Sí. Oye, ya el otro día José Luis, Vane, ¿has visto mi café? Te dio temor. Yo agarrando sus cafés valiosos, sus tesoros, y así de, ¿a dónde llevas eso? Y yo, es necesario. No, toma Un ejemplo bíblico. Óyeme, a mí me llama la atención que ahí en el contexto, ¿no? En Primera de Juan, nos habla de la condenación eterna, ¿no? Y de cómo su amor nos quita el temor a la condenación eterna, de donde el que teme no ha sido perfeccionado porque teme el castigo, ¿no? Entonces, ya porque justo yo aquí tenía apuntado, ¿no? Que una de las formas en las que el evangelio me ayuda a quitar el temor, o el amor de Dios me quita el temor, es eso, sabiendo que tengo una esperanza eterna, ¿no? Ya no, porque, o sea, sinceramente, creo que uno de los temores que más enfrentamos y que se divide en subtemores es el temor a la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué nos da miedo el coronavirus, no? ¿Por qué nos da miedo que nos den un diagnóstico fatal? Sí, claro que es como el proceso y el dolor también, ¿no? Pero en gran parte es el temor a la muerte. Entonces, cuando sabes que Cristo pagó, ¿no? Que Él te amó y pagó por tu pecado y que ya no vas a tener que pagar un castigo eterno, ¿no? Creo que eso quita gran parte de nuestro amor, ¿no? De nuestro temor cuando su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, el evangelio nos da esa esperanza eterna, ¿no? Nos quita el temor a la muerte. También pensaba en que el evangelio es lo que ha hecho posible que podamos estar cerca de Él, ¿no? O sea, esto que una y otra vez Dios dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué Dios puede decir que está con nosotros? O sea, Él no tendría por qué estar con nosotros, no merecemos que esté con nosotros, pero como Cristo pagó y quitó lo que nos separaba de Él, ahora podemos tener esa certeza de que pase lo que pase, así venga lo peor, lo que más temo, Él está conmigo porque Cristo quitó el pecado que me separaba de Él, y eso me da también paz y esperanza, ¿no? Y también el evangelio a mí me da me ayuda cuando tengo miedo al ver que la cruz es lo peor que pasó, ¿no? En la humanidad, el momento más triste y más trágico de la humanidad. Y es ese evento lo que Dios usó para darme vida, ¿no? Para salvarnos, para dar salvación al mundo.
y entonces puedo ver que Dios es experto en redimir, ¿no? Y en usar incluso lo que para mí puede ser lo peor que puedo pasar, puede usarlo para su gloria, ¿no? Y puede usarlo para dar vida. Entonces, eso me da esperanza también y me hace pensar en su soberanía, cómo Él está en control de todo y cómo cuando el enemigo pensó que estaba ganando, ¿no? Y saboreando la victoria, Dios sigue en control. Entonces, ¿qué me hace pensar que va a perder el control de lo que yo hago? Otra cosa que veía justo en Isaías, ¿no? Que Él dice que no temas porque yo te escogí, y eso es el evangelio, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Entonces, ¿qué me hace pensar que si Dios me escogió antes de que yo naciera, ahora de repente se le va a escapar de las manos todo? No sé, esas son las cositas que yo apunté, ¿no? Que el evangelio me ayuda cuando tengo temor, y por supuesto, el evangelio me ayuda en que puedo ir al pie de la cruz, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que no tengo que ser perfecta y fuerte y no, yo nunca tengo miedo para poder venir a Dios, sino que al contrario, o sea, puedo venir al pie de la cruz en medio de ese temor. Esa es gracia, ¿no? Que puedo acercarme confiadamente a su trono, aunque me estén temblando las piernas. Entonces el evangelio nos da esperanza de muchas formas diferentes. Y algo que, de lo que comentaba Lili, que ponemos nuestra mirada en Jesús, pues eso es bien importante cuando hablamos de temor, ¿no? La meta es Jesús. Tenemos que tener bien claro que la meta es Jesús. La meta no es que yo sea la mujer más valiente del mundo. Y entonces uso la Biblia como, no, porque yo voy a demostrar que yo soy valiente. No se trata de yo ser valiente, se trata de Jesús, de conocer a Jesús, de ir a Jesús, de ver a Jesús, de glorificar a Jesús. Y por supuesto que al hacer eso Él me da descanso, su amor echa fuera el temor, Él me ayuda, Él me sostiene. Pero al final se trata de Él es la meta, ¿no? No, ni siquiera se trata del temor, se trata de Jesús. Gracias. ¿Qué pasó? Ok, entonces, bueno, queremos hablar de si alguna quiere compartirnos algún temor que ha experimentado y algo que Dios le ha hablado en medio de ese temor. Bueno, pues como todas ustedes saben, porque gracias a Dios estuvieron ahí con nosotros cuando ya hace 2 años más o menos, diagnosticaron a nuestro primer hijo de autismo y pues ahora el segundo también lo tiene. Para quien no sabe, autismo es un trastorno, no es una enfermedad y principalmente es algo que afecta la comunicación y que los niños o también, bueno, también en adultos que tengan contacto con las personas, ¿no? Entonces, cuando nos comentaron esto, pues sí fue un shock muy cañón, porque para empezar nos hacen sentir culpables de que es culpa de los papás, porque no les das la atención y cosas por el estilo, y pues no sabes cómo manejarlo, porque ni siquiera sabíamos de la existencia del autismo para empezar cuando nos dijeron, y pues es como un proceso de duelo, ¿no? Después nos decían en una terapia para papás, porque para empezar, todas tus expectativas que tienes como padre, pues caen al suelo por completo, ¿no? O sea, simplemente el hecho de algo tan sencillo y normal como que mi hijo me diga mamá, no ha pasado. Y la verdad, no lo espero, ¿no? O sea, que esté ansiosa de dila, pues no, o sea, no, la verdad es que no, pero con el hecho de su sonrisa y que me abrace, ya con eso me dice más que suficiente cuánto me ama, ¿no? Igual a su papá, ¿no? Pero algo que Dios nos ha hablado mucho es como con Pablo, ¿no? Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la verdad nos sentimos súper débiles, súper incapaces, aunque poco a poco nos vamos informando y tenemos nosotros, al final de cuentas, que estarlos ayudando y más con esta situación, nosotros mismos dándoles terapias y cosas por el estilo, pues sabemos que nuestra incapacidad, Dios es el que obra, ¿no? Y tal vez en algún momento nos hicimos muchas veces las preguntas de, bueno, pero ¿por qué? Si al principio él iba bien en su desarrollo, o sea, ¿en qué momento, no? Pero yo creo que esa pregunta ya no importa tanto.
simplemente como Jesús cuando mencionaba sobre cuando sanó a un ciego de nacimiento, ¿no? Que los discípulos le preguntaban, bueno, ¿y quién pecó? ¿Los padres o él, no? ¿Para qué le pasara esto? Y me encanta porque él dice, ninguno pecó, sino simplemente es para que, perdón, déjenlo leo bien, sino para que se vea el poder de Dios sobre él, ¿no? Que esto está en Juan 9. Y de hecho eso me lo leyó luego mi esposo, ¿no? Y fue algo bien padre porque pues no sabemos cómo ni qué, pero sabemos que la capacidad es Dios que la da y, y pues que Él va a obrar en nuestros hijos, ¿no? De la manera como Él lo quiera. No tenemos ni idea de cómo, ¿verdad? Cada día es una incertidumbre total y son retos nuevos, la verdad. Y por lo mismo, si no vamos al lugar correcto, ¿no? Como eso hemos estado platicando, la verdad, pues no tenemos fuerzas para hacer lo que deberíamos de hacer y totalmente erramos el blanco y queremos hacer las cosas a nuestra manera y pues todo sale peor, ¿no? Y nos impacientamos y nos quejamos y mil cosas por el estilo, pero la verdad es que es un aguijón que le doy gracias a Dios, porque aunque a veces sigue doliendo, es algo que nos lleva a estar a sus pies. Y es lo que yo le doy muchas, muchas gracias, porque no hay mejor lugar que estar ahí y reconocer todos los días nuestra debilidad y nuestra necesidad. Y como bien lo dijeron, a mí muchas veces me han dicho, es que tú eres muy fuerte y tú eres muy valiente y así me ve mi familia, ¿no? Y la verdad es que no es cierto. O sea, si ellos me ven así, pues es gracia de Dios, porque la verdad yo no puedo, ¿no? Yo le digo a mi esposo, si me vieran todos los días, dirían todo lo contrario. Ay, esta mujer está loca, ¿no? Está impaciente y desesperada. Pero, pero es ahí el único lugar donde encontramos el descanso y al final de cuentas, como lo han dicho, ¿no? Como Mirza bien lo dijo, o sea, es una bendición, al final de cuentas, todos estos momentos que nos traen temores, ansiedades, porque nos permiten a conocer a Dios de formas como nunca lo hubiéramos imaginado. Ya. Espérenme. Nada más déjenme, les digo un salmo Danos más. que ahorita me acabo de acordar. Es el Salmo 73, 25, 26, que, híjole, ese ha sido como que mi estandarte. Es, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mientras Dios esté ahí, no necesitamos nada más. Praise the Lord. Sí, gloria a Dios. La verdad es que sí, hemos sido bendecidas viendo la obra de Dios en ustedes. Y vemos eso, cómo Dios los sostiene a pesar de que hay temores, ¿no? Hacia el futuro, hacia qué va a pasar, pero sabemos que Dios está con ustedes y los ha sostenido. No sé, ¿alguien más quiere compartirnos algún temor o circunstancias que les han llevado a temer? Pues bueno, yo también, así como Mariela, pues ya muchos saben, o bueno, ustedes saben que pues para mí, de qué será ya 2 años más o menos, pues han sido difíciles porque primero, pues la incertidumbre de una situación de salud que nos llevó hacia médico tras médico y muy loco esperar ver qué había en cuanto a mi salud, ¿no? Y pues la verdad sí fueron muchos años como de muchísima incertidumbre que llevan a temor, porque dices así de, pues, ¿qué hay, no? O sea, ¿qué va a pasar, no? Y pues en esa incertidumbre llega el temor y este temor, pues de alguna manera también empieza a producir cierta ansiedad, cierta aflicción, ¿no? De espíritu y angustia. Y me acuerdo que apenas hace unos 8 meses más o menos, pues ya
lloraba, la verdad, lloraba, Señor, pues ya lo que sea, pero ya que sepan, ¿no? Y cuando fui a unos estudios que me hicieron, pues resultó que el diagnóstico pues era un diagnóstico de cáncer. Y pues cuando yo me acuerdo que oí el diagnóstico así de, no, mejor no, así, mejor no que no saber. Porque pues así como que, o sea, estaba como agradecida con Dios de, gracias Señor, porque ya sabemos, pero la verdad me acuerdo súper bien que en ese momento, la verdad, simplemente oír la palabra, pues ya así como que te da muchísimo miedo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que entré al cuartito donde te cambias y yo estaba así como que, no, o sea, que queriendo pensar en Dios, ¿no? Y queriendo pensar en su palabra y todo eso, pero la verdad, lo que comentabas hace rato, o sea, somos esto, somos carne, también estamos en un cuerpo que tiene emociones, pensamientos y me acuerdo súper bien que mi mente en ese momento se llenó de temor, se llenó de angustia y comencé a llorar, así comencé a llorar, no quería que me vieran llorar, pero yo comencé a llorar mucho y y lo único que venía a mi mente era el perfecto amor quita el temor, de su perfecto amor quita el temor, su perfecto amor quita el temor. Y creo que ni siquiera lo estaba pensando, o sea, como que era algo que ya Dios había impreso en mi mente y en mi corazón y como que yo creo que su espíritu, era su espíritu que lo recordaba a mi alma, yo creo para en ese momento no angustiarme sobremanera, ¿no? Y bueno, pues sí, fue una lucha, bueno, y lo que seguía de ahí, pero pues sí, o sea, algo que comentabas tú hace rato, Itzel, que hay cosas que son físicas, que pues salen de tu control, que no puedes, que sí, o sea, están ahí, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que me costaba mucho trabajo dormir bien, ¿no? Tenía mucho insomnio por pues, el pensamiento, el decir, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa si algo sale mal? Yo no quiero dejar a mis hijos tan chiquitos, ¿y quién va a cuidar de ellos? Y todos los easy, y estar pensando todos estos, y si esto, y si el otro, y qué pasa si tal, y me acordaba de personas y casos, y tu mente se va, ¿no? Y pues te cuesta trabajo dormir, y como dices, luego ya tienes colitis y cosas así que dices, esto no me lo esperaba, así. Dermatitis. Ajá, todo, ¿no? Y pues se hace ahí una maraña de cosas, pero Dios es bueno y definitivamente todas estas son oportunidades, como decía ahorita Mariela, y instrumentos de parte de Dios para llevarnos al pie de la cruz. Y es que de verdad el vivir en Cristo es una locura para el mundo porque nadie quiere estas cosas y nadie está como que diciendo, sí, quiero que me pase, ¿no? Pero cuando estás en ese horno y ves la fidelidad de Dios y ves cómo Él permanece ahí y su misericordia es nueva cada día y lo que decían ahorita, ¿no? Del Evangelio, cómo nos da esta oportunidad para ir continuamente, ¿no? O sea, yo veía lo que comentabas, Itzel, que estaba el temor, estaba la angustia, estaba la incertidumbre, pero estaba la cruz. O sea, siempre estaba el puente para llegar a Dios, la puerta abierta, el poderme acercar confiadamente a su trono de gracia, el poder correr a sus brazos. Y yo me acuerdo que la verdad había momentos que hasta me costaba trabajo como que respirar. Le decía a mi esposo, le decía a Benji, es que siento como que siento aquí la angustia, ¿no? Y era para mí extraño, ¿no? Pero veía la palabra y leo los salmos y veo cómo David, el rey David, bueno, todos los salmos expresan esto, ¿no? Mi alma está batida, ¿no? Y me siento angustiado, ¿no? Y estoy triste y todo esto, entonces como que eso me consolaba porque decía, el Señor conoce esto, o sea, conoce lo que siento aquí, conoce lo que pienso acá, conoce todas estas emociones y dejó su palabra como pues sigue este antídoto, ¿no? Y bueno, algo que me sostuvo este tiempo, pues, bueno, siempre ha sido su palabra, pero un salmo que estaba leyendo es el Salmo 119, versículo 25, y dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
Luego dice, me voy a saltar un poquito, pero dice luego el 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. Y el 31 dice, me he apegado a tus testimonios. Y el, oh Jehová, no me avergüences. 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Y esto me dio mucha esperanza porque leí estas palabras de que, pues sí, mi alma está batida y mi alma se deshace de ansiedad, pero tú me sustentas según tu palabra, ¿no? Y también veía esto, ¿no? Aparta de mí el camino de la mentira, porque todos estos, y si esto, y si pasara, y qué tal si, pues realmente no era nada certero, eran pensamientos de mentira, porque no podía yo creer algo que no estaba pasando, ni iba a pasar en ese momento. Yo tenía que tomarme de una certeza, ¿no? Y decía aquí, en tu misericordia concédeme tu ley, o sea, era, Señor, cambia estos pensamientos que no vienen de ti y concédeme en mi pensamiento y en mi corazón el tener tu ley, ¿no? Tus mandamientos, que escoja yo el camino de tu verdad. Y y pues es descansar en que es Dios quien lo hace, ¿no? Y pues pensaba en Jesús, algo que consolaba mucho mi corazón era el ejemplo de Jesús, porque pues a veces como que lo que decías, que en muchas ocasiones pudiera parecer que si eres un cristiano que te ven llorar o afligido o así, pues, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fe, no? Y el Señor mismo nos da ejemplo en la vida de Jesús, de cómo él cuando era tentado, ¿no? Decía, escrito está, ¿no? O sea, peleaba siempre con la palabra, ¿no? Y pues cuando yo me veía tentada a caer en esta, pues sí, en estos pensamientos y todo. A entregarte, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, porque es una lucha, o sea, a lo que voy es una lucha, porque mientras pasa ese proceso, pues tu mente, como decía ahorita Mariela, o sea, somos débiles y es una lucha constante que estás en este mundo y viene a tu mente el, y si esto, y si lo otro, y entonces en esta tentación tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo y la manera es la palabra, o sea, ¿qué dice Dios? Escrito está, ¿no? O sea, ok, sí, y si sale mal la cirugía, y si no hay un tratamiento, y si mis hijos se quedan, pues la respuesta sigue siendo la palabra y sigue siendo qué dice Dios y lo que decías, o sea, la cruz ya todo fue pagado por completo, el sacrificio de Cristo, lo que decía Misa en Colosenses, fue pagado por completo y Él es soberano y tiene todo bajo su control, ¿no? Pero también cuando Jesús dice que estaba en Getsemaní, que dice que lloraba y que estaba en agonía y tenía este temor por la cruz, ¿no? Y me encanta, está en Lucas 22:44, dice que oraba más intensamente, ¿no? Entonces, si mismo Jesús necesitaba la palabra y orar en estos tiempos de tentación, de angustia, de temor, pues más yo, ¿no? Y eso creo que fue lo que Dios me habló al respecto en esta situación, como que por su sacrificio en la cruz yo podía tener acceso a la comunión íntima con Él a través de la palabra, a través de la oración, y en esta comunión, pues Él siempre recordando, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios, y eso, ¿no? Que su perfecto amor echa fuera el temor y saberme amada, y pues sí, es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. También nos salpicó la bendición a los que los tenemos cerca en todo esto de ver cómo Dios los sostuvo. Y sí, también en Getsemaní, ¿no? Jesús mismo dice que estaba angustiado hasta la muerte, ¿no? Entonces también creo que es una forma en la que el Evangelio nos consuela, saber que Él nos entiende, ¿no? Que Él se hizo, al hacerse humano, o sea, estamos diciendo, ¿no? Que el temor es algo que invadió a la humanidad. Entonces, aunque Jesús no pecó, pero se hizo 100% hombre y por lo tanto experimentó esto que como hombres, bueno, mujeres, como humanos, enfrentamos, ¿no? El temor, la angustia, es un consuelo. Oye, y yo como Mariela, y otra cosa, no es cierto.
No, que esto que dices que salpica, porque algo que yo vi y hoy alabo muchísimo a Dios por eso, es porque hoy veo el fruto de todo esto en la vida de mis hijos. O sea, no ha sido fácil, así, ha probado muchas cosas, pero veo hoy que podemos de una manera real compartir con nuestros hijos esta verdad del Evangelio, de venir a la cruz, de que en Jesús realmente, si Él es nuestro pastor, nada nos falta, ¿no? Y que si Él es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos, no? Sí, lo iba a comentar, pero dije, ¿qué tal que me meto en terreno que no? Vale. Yo quiero comentar algo y y bueno, que tiene que ver y algo que quería comentar es que y animar también, porque bueno, es algo que yo viví hace ya hace más bien muchos años, algunos años, pero pues sí quería animar, ¿no? A lo mejor en mi caso fue que siendo cristiana, conociendo la palabra, sucedió algo en mi vida y reaccioné de una forma que no hubiera querido reaccionar. Esperaba reaccionar de un modo muy cristiano y la verdad no reaccioné de ese modo. Entonces me sorprendí de reaccionar como esperaba que no iba a reaccionar. Entonces, como no hubiera querido, ¿no? Pero dentro de eso encontré gracia y fue maravilloso esto, ¿no? Porque en ese tiempo y en ese momento viví y experimenté la ansiedad de una manera que no me hubiera gustado experimentar. Y de pronto me sentía muy condenada por una situación que viví y fue tan fuerte para mí que empecé a tener pensamientos, justo lo que hemos estado platicando, ¿no? Pensamientos, angustia a la 10ª potencia y trataba de buscar la respuesta. Sabía que era en Jesús, pero de pronto piensas que hay otras cosas que van a calmarte, que van a darte la estabilidad que quisieras, ¿no? Y entonces me sentía en ese tiempo muy condenada y también por eso no iba a Jesús, no iba a la cruz, ¿no? Porque sentía como yo, o sea, siendo cristiana, estoy sintiendo estas cosas, no se supone, ¿qué me pasa? Entonces, pues no me acercaba, ¿no? Pero Dios usó, justamente como hablábamos hace un rato, usó ese temor para llevarme a sus pies. Y entonces fue maravilloso, ¿no? Vemos en su palabra que dice, porque no tenemos en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando leí esto fue maravilloso para mí, porque decía, o sea, Él entiende mis debilidades, Él conoce por lo que estoy pasando, Él sintió estas cosas, pero no pecó. Y esto también me llevó a buscar a Dios, a darme cuenta que solo en Él podía encontrar la paz, la tranquilidad que yo necesitaba. Me llevó a tener comunión con Él, a darme cuenta que en mi caso no era algo que tenía que ir al médico, que tenía que ir a otro lado. Dios quería tenerme cerca de Él. Y entonces, cuando fui a Él, reconocí mi condición, le pedí perdón porque le di vuelo a esas cosas, porque no fui a donde tenía que haber ido. Fui con Él, me abandoné en Él, reconocí que lo necesitaba. De verdad hallé gracia, o sea, y hallamos gracia, y esto es maravilloso, ¿no? Porque en Él podemos hallar gracia y quita de nosotros ese temor y podemos tener esperanza y sabemos que en Él no hay condenación, ¿no? Porque Él, al buscarlo, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, podemos tener esa esperanza, esa libertad y su amor puede ser perfeccionado en nosotros. Y también si recordamos Isaías 53, lo voy a leer, 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces,
también Jesús comprende perfectamente lo que vivimos porque Él lo experimentó, porque Él sabe de qué estamos hablando y Él desea ayudarnos y ser la respuesta. Entonces, pues como decían todas ustedes, vayamos a Él y Él me va a comprender perfectamente. Así es. Hay esperanza en Él, ¿no? Totalmente. Eso me vuela la cabeza. O sea, ¿qué necesidad tenía él? O sea, Dios no tiene temor, Dios tiene paz perfecta, ¿no? ¿Qué necesidad de hacerse hombre y someterse a estas emociones como angustia, como dolor, como cansancio? No tenía que hacerlo, ¿no? Y lo hizo por amor a nosotros y para identificarse con nosotros y que sepamos que Él nos entiende y que puede socorrernos en nuestra necesidad, nuestra debilidad. Increíble, algo que vamos a perfilarnos a terminar. Yo quiero saber los temores de todas y contarles todos mis temores. Yo por mí me quedaba aquí 8 horas, pero tenemos que terminar. Entonces, creo que algo que hemos mencionado constantemente, ¿qué hacer ante el temor? Pues ir a la cruz, ir a Dios, pero ¿cómo? Y creo que todas lo han tocado de una u otra manera, ir a la palabra, ¿no? O sea, en mi ansiedad, que la palabra nos ha sostenido, recordar su palabra, la palabra, es algo que ha estado constante, ¿no? Ahora quisiera hablar de qué cosas normalmente hacemos en vez de ir a la palabra. ¿Qué cosas se han dado cuenta que ustedes a las que acuden, ¿no? ¿Qué cosas hacen inmediatamente cuando reciben una mala noticia o cuando pasa algo que, ¡pum!, les prende ese temor? Yo, de entrada, una rápida, es ir a Instagram. Yo ya lo he compartido antes, pero yo, de verdad, o sea, como que algo pasa y lo primero que hago es, y ni siquiera, a veces ni pongo atención, ni estoy leyendo nada, pero es, ¿no? Como un intento, me he dado cuenta que es como un intento de quitarme atención de lo que está sucediendo y pensar en otra cosa, ¿no? Como en vez de tratarlo, de llevarlo a Dios, no, mejor quiero evitarlo y escular. Entonces eso es algo que yo me he dado cuenta mucho. No sé, ¿ustedes qué hacen? Buscar a personas. O sea, igual, ya tienes a tus personas de confianza y enseguida es abrir el WhatsApp y me está pasando esto. Sí. Y no está mal, o sea, de hecho es sano y bueno tener alguien o alguienes con quienes puedas compartir, ¿no? Pero ¿es lo primero que haces o primero vas a Dios y dejas que Él te consuele, ¿no? ¿Qué más? Pues yo por lo general voy a platicar con mi esposo, pero a veces no siempre con la mejor actitud. Sí. Ay, el temor, bueno, en mi caso me he dado cuenta que muchos de mis enojos tienen su raíz en el temor, ¿no? En que como no lo puedo controlar, no estoy diciendo que tú vayas enojada con Juan, Lili, pero eso pasa. ¿Alguien come? Sí. ¿Alguien lava trastes? ¿Por qué crees que mi casa está siempre alzada? Tener esa escapatoria. No sé qué más se me ocurre. Yo la verdad... Intentar resolverlo. Ajá, exactamente. Yo le doy 1000 vueltas al asunto en la cabeza, así, a más no poder, para tratar de buscar una solución. Sí, y esa es como nuestra naturaleza, ¿no? Y más como mujeres, que apenas ocurre algo y tú ya tienes el plan A, B, C, D, I, E, F, G, y para ver cuál funciona, y si no, y entonces ya, Jesús. No. Oye, eso me hace, perdón pero por eso digo, me comparo con él. Perdón la comparación, no quiero que las demás piensen, pero yo sí. Me comparo con mi perro. Perdón, pero me identifico mucho con él. Cuando hay una tormenta, empiezo a ver cómo lo empiezo a observar y empieza a respirar agitadamente. Dicen que le pasa a la mayoría de los perros, pero bueno, yo al que he visto es al mío, ¿no? Y se va abajo de la mesa, se va a una recámara y yo le estoy hablando, ven, y pasa de largo y se va a otro lado y se va a una recámara y se mete y no, hasta que hace un alto y va conmigo y lo empiezo a acariciar, es cuando se calma. Entonces, creo que yo soy como él, busco otras cosas, ya sé dónde puedo encontrar
paz, ya sé dónde voy a hallar descanso, a pesar, en medio de la tormenta, porque la tormenta ahí está y mi perro lo estoy acariciando y él ya está súper tranquilo, empieza a calmarse y la tormenta ahí sigue, ¿no? Y pues creo que yo también soy así. Todos somos, Busco otras hashtag cosas. todos somos Jack. Jack. Sí, así somos. O sea, mis hijos estornudan y, coronavirus, no, cómete las espinacas y cómete todo el brócoli, cómete, no, como yo voy a controlar que no te enfermes y si no se lo comen, hay de ellos. Y creo que es algo que hacemos también mucho. Pues para terminar, no sé si alguien quiera compartirnos, bueno, la verdad es que, o sea, sí, ahorita el temor está hasta como de moda, y hasta tenemos nuestra serie No Temeremos por todo lo que estamos viviendo, es algo que todos estamos enfrentando, pero la verdad es que no es algo que empezó en la cuarentena, al menos en mi vida no. El temor ya venía desde antes, pero sin duda creo que estamos en un tiempo en el que se ha hecho más visible, ¿no? En el que se ha hecho más específico, en el que todas las noticias, todo está así como que invitándonos al temor todo el tiempo. Entonces, no sé si alguien puede compartirnos brevemente algo que Dios le ha hablado en la cuarentena específicamente acerca del temor. ¿A ustedes no les ha dado miedo? ¿No les ha dado No, para ansiedad? nada. A mí me ha encantado memorizar los versículos de la serie del temor de las... bueno, en las clases de Club Semilla te ponen los versículos a memorizar. El devocional también. Y en el devocional, y entonces la verdad ha sido increíble memorizarlos porque eso, o sea, tener en nuestra mente la palabra de Dios y qué dice Dios, ¿no? O sea, no que tienen que salir con tapabocas y que la economía y que bla, 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 y que la nueva normalidad y que no sé qué, y bueno, ok, pero ¿qué dice Dios, no? Y que si no va a haber trabajo y que lo que sea, bueno, ¿qué dice Dios? Y entonces recordar eso y tenerlo siempre en nuestra mente, para mí ha sido algo increíble y que Dios ha usado y me recuerda, ¿no? Eso, tiernamente, la promesa de no temas, yo estoy contigo, ¿no? No temas, yo soy tu Dios. No temas, manada pequeña. Ajá, no temas, manada recordando. pequeña. Y eso, de sabernos suyos, o sea, yo pensaba en eso, somos su manada pequeña, o sea, somos sus hijos, y la cruz, eso es lo que dice, yo pagué por ellos, con precio de sangre, míos son, los redimí, y entonces sabernos suyos, creo que es eso, lo que han dicho de Jack y de los niños, es así como, pues corro con él a sus brazos de amor, ¿no? Y me encanta ver, bueno, el ejemplo que ahorita dijo Vane de Jack, o sea, esto de que tú estás así como loco, así todo agitado, corriendo por todos lados, y Jesús está así, ven, no temas, o sea, aquí estoy, ¿no? Y ni te ha dejado de ver, así corriendo por todos lados, ¿no? Pero es fiel, o sea, sigue siendo fiel, cuidando hasta nuestro bien ir y venir, ¿no? Agitado. Totalmente. Yo en esta cuarentena he meditado mucho en este proverbio. Es el 15:15, dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, hemos pasado muchos días encerrados, pero pues al final quiero que sean difíciles, quiero estar afligida en este tiempo, entonces pues Dios nos da la posibilidad de tener contentamiento, ¿no? De siempre hay tanto que agradecerle, o sea, desde su sacrificio en la cruz, que es suficiente, pero hay tantas cosas a nuestro alrededor en medio de todo esto que parece un caos, pero pues Dios es muy bueno, o sea, y justo en eso he estado pensando y esto me ha hablado en estos días, ¿no? Pues, en realmente tener un corazón contento, agradecido en Él, y entonces eso hace que uno pueda tener un banquete continuo. Hay altibajos, ¿verdad? Pero pues Dios es bueno. Obra dentro, ¿no? Vimos ese proverbio ayer en el devocional. Hagan el devocional, pásenlo, descárguenlo, contéstenlo, porque te ayuda a estar meditando, ¿no? En la verdad, yendo a la oración, que también es lo comentó, me parece Lili, ¿no? Una herramienta que Dios nos ha dado ante el temor. A mí Dios me recordó cuando
les daba el maná, ¿no? Cada día. Seguían en el desierto, pero él cada día les daba el maná, ¿no? Cada día les daba lo que necesitaban. Y pensaba en eso, ¿no? En que yo quiero saber ya, ¿qué va a pasar, no? ¿Nos va a dar coronavirus o no? O sea, y si nos da, ¿cómo vamos a reaccionar? Y, o sea, como que quiero saber todo y Dios me ha hablado. Lo único que tienes que saber es que yo voy a estar ahí y que ese día te voy a dar la gracia que necesitas para ese día, que Él, dentro de su plan, no solo presupuestó esa prueba, sino presupuestó la gracia que iba a necesitar ese día, ¿no? Entonces, yo no tengo que preocuparme por si Dios me va a dar en ese momento lo que voy a necesitar en ese momento. Puedo descansar en eso y eso me mantiene como avanzando. Un día a la vez, ¿no? Exacto. De hecho, algo De tu que... propio afán. Ay, perdón. Vas. Algo que se me vino a la mente, perdonen, es que a mis hijos y a mí nos gusta mucho Kung Fu Panda. Entonces, como mencionan, que el presente es un regalo y algo que hemos nosotros pues como que experimentado mucho en esa cuarentena es justamente eso, ¿no? Cada día trae su propio afán, como bien dice la Biblia, ¿no? Entonces no hay nada mejor que vivir el día de hoy, el presente, y qué mejor forma que de seguir aprendiendo a vivir para Cristo, ¿no? A vivir para Él, ¿no? Como bien decía Pablo, ¿no? Y estar a sus pies. Porque de nada me sirve pensar en el día del mañana, que va a seguir siendo incierto, ni tampoco me sirve pensar en el ayer, porque ya no lo puedo cambiar, ¿no? Pero todo está en manos de Dios al final de cuentas. Entonces, seguir aprendiendo a confiar en Él y a vivir para Él hoy, ¿no? Y hoy ir a la cruz porque todos los días lo necesitan. Cada día trae su propio afán, pero también cada día tiene sus nuevas misericordias. Lili. En Isaías, dentro del devocional familiar venía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, en esta etapa de la cuarentena, y que es también lo que han estado mencionando las chicas, estar pensando en su palabra, ¿no? Meditando en ella, saborearla, y de alguna manera vamos a constatar el fruto de la palabra en nuestros corazones. Eso es a mí lo que me ha gustado. También he hecho los devocionales con mis hijos y también escucharlos a ellos cómo experimentan pues el temor, ¿no? Eso que dices, ¿qué tal si un día nos quedamos sin comida, ¿no? Que cierren todos los centros comerciales, o sea, sí te llega a causar un poco de angustia, pero pensar en su palabra y llevárselo a Dios aquí con los devocionales familiares, a nosotros nos ha ayudado a constatarlo así. Y pensaban que esto de la palabra aplica para cualquier temor, ¿no? Digo, ahorita estamos muy enfocados en el temor del coronavirus y de la economía y todo, pero realmente vienen tantos temores, ¿no? Temores grandes, temores pequeños, incluso temores que parecen buenos, ¿no? O sea, que son buenas, son cosas buenas, ¿no? O sea, me da temor que mis hijos no quieran creer en Cristo cuando crezcan, ¿no? Me da temor que mi esposo caiga en X pecado, me da temor nunca casarme, me da temor que mis papás les pase algo, o sea, son cosas buenas, no sé, hay muchos temores que depende de la etapa en la que estamos, podemos experimentar, ¿no? Pero al final para cualquier temor podemos ir al pie de la cruz, podemos ir a la palabra, podemos orar y realmente descansar en Dios, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma descansa en Él, aunque las circunstancias y nuestros cuerpos a veces no responden de igual manera. Entonces, hay muchísimo más que podríamos decir sobre el temor, sobre lo que la Biblia enseña del temor, sobre nuestros temores. Uy, si nos quedamos hablando de los miedos de cada una, creo que nunca nos vamos, pero pues la idea, como siempre, es no hacer una plática exhaustiva ni decir todo lo que se puede decir sobre el temor, porque eso sería imposible. Tampoco darles una fórmula de sigue estos 3 pasos para que no tengas miedo, para que seas una mujer valiente. No se trata de eso, se trata de Jesús y de animarlas a que vayamos todas al pie de la cruz, que podamos ir, o sea, sí, como, de hecho creo que fue en la primera enseñanza de la serie de No Temeremos, ¿no? Que
el pastor Raúl decía, si 200 veces al día tienes temor, pues 200 veces al día puedes ir a la cruz, ¿no? 200 veces al día puedes acercarte al trono de la gracia y vas a recibir socorro. Entonces, eso es a lo que queremos animarlas y animarnos nosotras también, ¿no? A estar yendo a la palabra, estar recordando la verdad, estar yendo a la cruz, a la cruz, a la cruz, recordar el evangelio y descansar en eso. Entonces, Mir, ya que fuiste la última que no dijo nada en la última pregunta, ¿quieres orar? Sí. No, es un castigo, es un privilegio. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de recordar que tú eres suficiente para cualquier situación, para cualquier temor que estemos viviendo en este tiempo, Señor, y haznos recordar, Señor, tu evangelio cada día, que no olvidemos que todo está pagado por completo, Señor, y que tú eres aquel sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, Señor. Gracias porque podemos clamar a ti, Abba Padre, Señor, y podemos entrar con esa confianza ante ti para hallar esta gracia que necesitamos cada día, Señor, y si la necesitamos a cada segundo, sabemos que podemos obtenerla de parte de ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti y cuando estos temores, cuando estas dudas vengan, cuando estas inquietudes, Señor, a veces nos quieran sobrepasar, recuérdanos que podemos mirarte y podemos admirar tu gloria, ver cómo tú te glorificarás en medio de cada una de nuestras situaciones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahora sí nos colgamos, perdónenos, pero ¿cómo les explico que estamos en nuestras casas, en cuarentena y tenemos que hablar? Somos mujeres. Nos vemos la próxima semana para el último jueves de platicar. Y nos vemos el lunes en la oración de mujeres, lunes a las 9 por Zoom, puedes pedir el ID. Bueno, nos vemos el domingo en el servicio. Y que tengan bonita noche. Despídanse. Bye. Gracias por Bye. estar aquí conmigo. Bye.